Y Gran Bretaña no se preocupó por salvar a la gente, sino que se preocupó que con los recursos que sacaban de la India alimentara a sus propios soldados en la Segunda Guerra Mundial. Un poco podemos decir que Inglaterra le fue bien en esa guerra gracias a la comida que sacaba de India. ¿Qué hubiera sido, no? Sin todos los recursos, sin el arroz, por ejemplo. Entonces, bueno, se fue generando obviamente un cierto resentimiento a la gente que los había colonizado durante mucho tiempo y de repente llega junio del 86, un chico de un país subdesarrollado con una camiseta azul, con rulos, que le gana a los inventores del fútbol, pero les gana jugando a la pelota y bueno, a partir de ahí, obviamente. Bueno. Y encima después viene Messi. Pero da mucho placer escucharte por el amor con el que hablas de tu mundo del periodismo y de conocer cultura por el viaje. Y vamos a destapar uno de los platos más clásicos, más tradicionales, no solo de India. Exactamente. Sí. Empezó en el Indostán, es decir, en India y en Bangladesh, que es la misma gente, vamos a decir. Tienen diferentes religiones, pero el trasfondo cultural es el mismo. De hecho, Bangladesh es una parte de Bengala y otra parte de Bengala es Calcuta, es India. Entonces digo, este plato empezó ahí, pero se trasladó. No, y el olor que tiene. Perdón, vos probaste el originario. Yo probé el originario. Contame, ¿te voló la boca? A ver, picante, el ¿no? biryani es como las empanadas en el sentido de que a cada lugar que vas es diferente. Sí. Yo comí, por ejemplo, en Hyderabad, que es un estado de India que es muy conocido por el picante que le ponen. A ver, lo terminás de comer y te sale agüita de la nariz, no podés más, realmente no podés más. Es rico, es riquísimo, pero tenés que tener un estómago preparado. Me ha pasado viajando por India, por ejemplo, en Varanasi con mi papá, de entrar a un restaurante y solamente entrar ya nos invadió el olor a picante y dijimos, no, bueno, gracias. Ni llegamos a sentarnos porque ya empezamos a transpirar solamente de entrar al lugar. Pero bueno, es un viaje. A ver, una vez que uno entra a ese viaje que se acostumbra, es una locura. Bueno, Gladys va a replicar este plato clásico y tradicional y al momento el momento de la mesa creo que siempre habla de una cultura. Y creo que uno, sobre todo cuando viaja, se sienta a la mesa y como que no sabe cómo moverse. Creo que es uno de los lugares... Sin lugar a dudas. Es uno de los lugares en donde uno tiene que entender qué sucede para empezar a moverse, ¿no? Tal cual. En esto es una cultura que es, primero, totalmente distinta a la nuestra y segundo, que todo tiene un porqué o un significado. ¿Qué pasa en la mesa? Yo siempre digo que en las mesas, en las cocinas y en las peluquerías se entienden los países. La verdad es esa. En la peluquería me gustó eso, me gustó. En la India, por ejemplo... Sí, estamos viendo imágenes, Fer, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Festejos? ¿Qué es eso? Bueno, festejos en Bangladesh, exactamente. Ahí de Argentina, todos locos. Bueno, a ver, mucha más gente que la que se junta en Buenos Aires, porque pensemos que estos países concentran casi 1 de cada 4 personas del mundo. Es decir, de cada 4 personas que existen en este planeta, 1 nació en India, en Bangladesh o en Pakistán. Imagínate, son fanáticos de Argentina, es una locura absoluta. Y volviendo a lo que me decías de la mesa, por ejemplo, es muy común en estos países comer con la mano. O sea, no existe cubierto. Existe, no es que no existe. Si uno dice quiero cubiertos, no hay ningún problema. Pero si yo fuera indio, digamos, comería ahora con la mano. Fíjate, tiene almendras, tiene zanahoria, está súper especiado. Realmente tiene una pinta a los ojos, entra espectacular. Yo haría justicia si estaría en tu lugar. Pero mira, te voy a explicar. A ver, dale. Lo que ellos hacen, te voy a explicar antes qué pasa con la mano. Mucha gente dice, primero que todo, cuando vos comés con la mano, comés más lento, porque el tenedor lo hace más fácil. Entonces se disfruta, hay más tiempo, hay mucho más tiempo de comida. Eso facilita la digestión, además, cuando comes más lento. Y esto no estoy 100% seguro, pero es lo que mucha gente dice, es que hay muchas enzimas digestivas que se activan no cuando la comida entra a la boca, sino cuando la tocas. Cuando la piel hace contacto, cuando tu cuerpo toca la comida, entonces ya hay un montón de enzimas digestivas que se activan y entonces la digestión mejora al comer con la mano. Pero ¿se chupan los dedos cuando...? Mira, te voy a mostrar. Hacen así. Quiero ver eso. Si toman así, tocan, pero hacen un bollito. Bien. Aglutinan toda la comida. Aglutinan. Entonces se queda como bueno, a mí me tocó un laurel justo. Tenés que lavar los platos. Te toca lavar los platos. Porque estamos en Argentina. Allá no tengo idea si se lava. Bueno, haces un bollito. Y empujás con el... Y con el pulgar... Girate al revés. Ahí, ¿no? Con el pulgar, empujar. A ver, voy a hacer esto en tele. Qué vergüenza. No, nada, es así. Pero por favor. Perfecto. Fíjate, queda relativamente limpio, pero después esta misma mano la usas. Perdón que te voy a traer servilletas de acá. Mirá. No, espectacular. Espectacular. Yo soy malo. Escúchame. Un poquito, pero... Comé tranquilo. Que ahí te quiero preguntar sobre
¿Qué te pasó? Digo, acá hay un picor mucho más bajo. Sí, Contale- está buenísimo. ¿Está buenísimo? Está buenísimo. Está buenísimo, Está ¿no? buenísimo. Que Gladys cocina No, con no, los no, dioses. locura. Muchas Está gracias. buenísimo. Bueno, Gladys, arrancamos a Arranco. cocinar, ¿te parece? Bueno. Y lo vamos disfrutando y aprovechando a Fer. Exactamente. Mira, con vas a todo lo que decir, sabe. Arranqué con cebolla. Mira Sí. esta cebolla. Vas a decir, Gladys, está quemada la cebolla. No, no está quemada. Está cocida muy suavemente a un fuego a baja temperatura hasta que te quede así de caramelizada. Si la probás ahora, está dulce. Te diré que como un caramelizado y un poco más, ¿no? Un poquito más, Bien. exactamente. Bien, de bien, esta bien. parte, yo ahora me reservo un poquito para poner por arriba. Espectacular. ¿Sí? Que Bien. yo ya acá tengo una parte reservada. Y ahora vamos a arrancar con el pollo. ¿Qué te libero? ¿Te libero acá? Ah, dale. Dale, Genial. pongo acá. Vamos. Gracias, Luchín. Por favor. Vamos, con el pollo. Te voy a pedir. Acá tengo la pinza. Vamos a agregar las piezas de pollo y ahora Pida sí voy lo a que subir necesita. el fuego y vamos Fer, a agregar. Ella va a comenzar con pollo, pero también dependiendo la región, dependiendo el país, dependiendo tal vez la cultura familiar, es si hay proteínas, si hay vegetales, si hay pesca. Bueno. Contanos un poquito Cordero. sobre eso. El biryani empezó, como te decía, en el subcontinente indio, pero la verdad es que hoy se come en gran parte de Asia. Yo estuve mucho tiempo en Medio Oriente, por ejemplo, en Irán, en Turquía, incluso en el Golfo Arábigo, en Qatar, y se come muchísimo biryani, pensando también en la inmigración Bien. india, ¿no? Que llevan su comida, que llevan sus platos. Y a ver, como te dije, las empanadas. Hay biryani con pollo, hay biryani con cordero, hay biryani de vegetales, hay más picante, hay menos picante, hay menos especiado, más. Cambia. Lo que sí o sí siempre tiene que estar es el Arroz. arroz, la cebolla. ¿Papa? ¿En esto no? Creo que no. Ok, No, creo que no. ok. Se puede hacer con papa. Y mucha especia. Bien. Mucha. O sea, es un arroz que vos lo comés y decís, esto no es arroz. O sea, esto es clavo de olor, curry, canela, cardamomo y arroz. Fer, digamos. ¿se puede entender la presencia del arroz como el pan en nuestra cocina? Clarísimamente. Es eso, ¿no? Clarísimamente. Si no hay arroz, sucede también en Brasil, sin ir más lejos. Si no hay arroz, no hay comida. Es como, ¿qué comemos? Bueno, ¿y el Claro. arroz dónde está? O sea, sí o sí. ¿Comparten el bol de arroz o cada uno con su bol de arroz? Depende el lugar. Bien. Depende el lugar, pero por ejemplo, en los países árabes que comen muchísimo biryani, lo que se suele hacer es, te sentás en el suelo y en la alfombra, porque Qué se come bien en es. el suelo. No hay mesas en Qué muchos bien. lugares. La alfombra y el suelo es como un lugar para hacer todo. Después pones colchoncitos, te tirás a dormir, pones un mantel, comes y después lo limpias. Bueno, entonces se sienta en círculo alrededor del suelo. Generalmente, pero no siempre, esto depende del grado de conservadurismo de la familia, mujeres y hombres separados. No siempre, de nuevo, puede pasar que haya familias juntas. Y alrededor del plato se sirve una fuente gigantesca. O sea, es como que te traigan una fuente que tiene 8 piezas de pollo, 2 kilos de arroz y a partir de ahí cada uno de su lado va comiendo con la mano. ¿Alguien precede esa ceremonia, si lo podemos llamar de alguna manera? ¿Alguien sirve? ¿Es la mujer? ¿Es el hombre? ¿Es el mayor? ¿Es el menor? ¿O da igual? Da igual, siempre Ajá. es alguien que trae desde la cocina. Hay algo que hay que decir. Generalmente, y esto depende del país y también de cómo sea la familia, generalmente son las mujeres las que cocinan, Bien. pero no sucede siempre. Hay hombres también que están cocinando, aunque vamos a decir que en su gran mayoría son las mujeres. Y algo, por ejemplo, que es bastante lindo, es que te traen antes de comer un jarrito con agua, jabón Te lavas las y manos. un potecito donde va a caer el agua sucia. Entonces vos pones tus manos así, te tiran el agua, te lavas así y después te llega la Divino. comida. Y Ay, para qué terminar, sí o sí, o sea, de ninguna forma vos podés decir que comiste comida india o de Medio Oriente o de muchísimas partes de Asia si después de la comida no hay un té. Bien. Ah, El té va mirá. cambiando de acuerdo a la cultura. Puede ser té de menta, té con leche, té con cardamomo, el ¿Alguna chai. tisana, el Mirá. chai? Exactamente, puede cambiar, pero sí o sí un té y con dátiles también. Mirá Qué rico, bien. mirá Che, bueno, bien. qué hermoso es escucharlo Hermoso. a Fer. Dorando pollo. Dorando el pollo. ¿Sobre ese sofrito o esa Sobre cebolla ese caramelizada? sofrito. Esto ya tiene una pinta. Exquisito. Y por otro lado, ¿qué hice acá? Rallé ajo. Unos 3 dientes de ajo y jengibre. Y lo mezclamos y hacemos una pasta. Olé lo que es esto. Es una delicia. Una delicia. Bueno, esto lo Sale el import- dulzor, el picor. Exactamente. Y acá vamos a agregar esta pastita, que es una cucharada importante. Acá. Y ahí sí a cuidar el tueste, ¿no? Exactamente. Che, qué delicia esto. Mira, y acá ya hay sabor, Lucho, de la cebolla deliciosa. Y acá vamos con las especias. Usan mucho anís estrellado, canela, laurel. Acá que tengo el clavo de olor, vamos con el laurel. Bueno, todo lo que son la familia de los curries, todos. Sí. Verdes, amarillos, picantes, fuertísimos, más Todo. suaves, ¿no? Con lo que sea, con lo que sea. A ver, de nuevo, a veces nosotros pensamos que el curry o el curry o como se le llame es
un tipo de especia. Es una mezcla. Es o una sea, mezcla. te comes un curry en el sur de India y es una cosa, te lo comes en el norte Divino. es otra, lo comes en Bengala, en Bangladesh, es completamente diferente. Y hay una cosa que es interesante, que es que por cultura, o sea, no estamos hablando de solamente estómago, estamos hablando incluso de política. India es un país muy vegetariano. Altamente Claro. vegetariano. Altísimamente vegetariano. Por ejemplo, los brahmanes, que son la Sí. casta más alta, ellos dicen que tienen que mantenerse puros todo el tiempo. De ahí, por ejemplo, viene esta obsesión por la pureza hinduista, el yoga, sin ir más lejos, bueno, un montón de cosas. Y para ellos, sí o sí tiene que ser vegetariano. Obviamente también se come muchísima carne en el país, aunque no vaca. Vaca, animal Claro, sagrado. no, vaca. Exactamente. ¿Y proteína qué? ¿Pollo? Pollo, Cerdo, cordero, cordero. cerdo. Cerdo no en países musulmanes, Bien, acordate. claro. Pensá que Claro. los musulmanes que viven Sí, en sí, India les gusta comer vaca o comen vaca sin ningún problema, pero no comen Wow. cerdo. Es un problema Qué ahí con las crisol ca- de cultura. Bueno, es un problema con increíble. hubo incluso problemas políticos en su momento hace mucho tiempo, hinduistas radicales yendo a atacar a los matarifes, que generalmente Wow. eran musulmanes. Bueno, es todo un Locura. tema la comida. Y seguimos viendo festejos, ¿eh? Festejos. No, los festejos Estos están festejos son siempre. de... ¿Cuándo ganó Argentina a Italia? Mirá. Australia, mirá. ¿Qué Italia? Si Italia ni está en el, Voy a decir algo en el igual. Mundial. Si eso es ¿Qué? Aus- Decir lo que quieras. Si es Australia, son inmigrantes, claramente me parece Son que son inmigrantes, indios ¿no? o Claro. bangladesíes. Sí. Inmigrantes. Me parece que, a ver, porque también la diáspora india es gigantesca. Hay 25 millones de personas de indios o del Indostán, incluso Sí. viviendo en otros países. El 60-70% de las personas que viven en Qatar son de India, de Pakistán, de Bangladesh, de Sri Lanka. Entonces, claro, esta comida termina adaptándose y termina llegando a todo el mundo. Claro que el mundo la adapta también a su paladar. Digo, este biryani que me comí, que para mí está Hiperargento, espectacular, hiperargento, obviamente ¿no? no tiene ni un cuarto del picante de lo Nada, que comí en India, no, pero porque sí. te prende fuego el estómago. La verdad es esa. Exactamente. Gladys, esto es el sofrito de ajo con Ajo, jengibre. con jengibre, ¿Qué las es? ¿Tomate especias. fresco? Tomate fresco. ¡Qué espectáculo! Y vamos acá con cúrcuma. Y Mucha también cúrcuma usan, también, ¿no? También azafrán. Usan cúrcuma y azafrán también, que le da mucho sabor, es muy rico el azafrán. Y acá también, por supuesto, picante de lo que se te ocurra. Puede ser rojo, verde, amarillo. En este momento lo podrías incorporar también. Yo tengo acá, pero yo obviamente puse muy poquito, unas rueditas Tirale nada más. unas ¿Le tiro una sí. ruedita? Ponele, Bueno, dale. que hace ponele. calor y por- viste a mí que me hace gusta calor la y- cocina picante, sobre todo cuando, a ver, el picante te admite mucha intensidad de sabor y de condimento. Sí. No, hay gente que los propios indios no entienden nuestra comida. Dicen, Totalmente. pero esto no tiene gusto a nada, dicen. Bueno, y la cocina vegetariana uno la empieza a entender cuando entiende sobre el sabor. Sí. Y ellos son los maestros en esto. Así Sí. que, caldo. Caldo, pero ¿sabes qué? ¿Qué? No mucho, poquito caldo, porque Vas ahora regulando la cantidad vamos de- regulando porque no tiene que quedar un ensopado ni como un guiso. Ahora le vamos a agregar yogur, ¡Epa! el yogur natural que ayuda a esta emulsión que se va a formar acá. Se tiene que cocinar bien el pollo. Bien, esperemos. Dos preguntas tengo para hacerte, Sí. Fer. Gladys va a poner yogur en la cocina, cosa que nosotros no estamos tan acostumbrados a involucrarla, esa es una. A ver, te pregunto sobre eso primero. El yogur se come muchísimo, principalmente en Medio Oriente. Recién, por ejemplo, estaba escuchando hablar de la rakia croata y en Turquía, por ejemplo, es algo muy parecido que es el raki y en Grecia también es lo mismo. Y en toda esa zona pensamos en el yogur griego. Total. Bueno, Bulgaria, Balcanes, Grecia, Turquía, Medio Oriente, Irán, que es todo más o menos lo mismo. El yogur se usa muchísimo. Yo tuve la suerte de ir a Turquía con mi mamá, por ejemplo, y a ella le encantaba un plato que es carne, salsa de tomate y yogur, pero yogur griego, o sea, Hermoso. yogur Claro. ese espeso y la verdad que le da una consistencia. Imagínate cuando el yogur se mezcla con el juguito No, de no, una carne locura, y una con el locura, tomate, una ¿no? Queda locura. buenísimo. Qué rico, Fer, todo esto no pude evitar. una locura todo. A Fer, qué lindo es viajar y meterse en la cultura de esa manera, ¿no? Sí, hablábamos con Fer que creemos que la manera más noble de conocer una cultura es viajando y mediante la cocina, Y ¿no? comiendo comida de calle. Eso. Comiendo ahí, comida de es calle, que ahí. es donde está el corazón. Mirá ese digamos, ¿no? yogur. Mira este yogur. Este yogur Espectacular. lo hicieron los chicos gracias a No, Will unos y a Dani genios. que lo hicieron casero. Mira, fíjate que no tiene mucho líquido. No, esto es una La idea delicia, que se tiene que cocinar el pollo y tiene que quedar como una especie de... como que el yogur se corta dentro de la preparación, se separa la materia grasa. Así tiene que quedar. Y esto sabes que no va solo, sino que lo comen con arroz, que no termina acá la receta,
El arroz lo vas a cocinar con agua, a partir de agua hirviendo, con un anís estrellado. Pero Bien. no del todo, lo vas a cocinar hasta el 70%. ¿Que quede bien al adentro te dente? No, todavía que le falta un poquito Bien. más. Lo colás, lo enjuagás un poquito. Sí. Y después vamos a ir acá al otro paso, que no terminó acá la receta. ¡Epa! Todo esto se mezcla con el arroz y se termina de cocinar acá. Mira vos. Fer, la base de cocción en grasas, ¿suelen ser aceites, suelen ser mantecas, suelen ser grasa de cerdo? Grasa animal. Suele ser mucho, en India hay un tipo de manteca Ghee. que es el ghee, Claro. exactamente. Pero Lo esa, tengo acá. la base de manteca Déjame, clarificada lo la uso. usan mucho para cocción. Muchísimo. Buenísimo. De hecho, hay que pensar también el tema de la vaca Sí. en cuanto a animal sagrado, que sin lugar a dudas, a ver, tiene un componente religioso que es súper importante y eso no es discutible, pero al mismo tiempo también pensá esto, un país de 1.400 millones de personas. ¿Qué te rinde más? ¿Una vaca que te da durante años manteca, queso y leche? ¿O 700 o no sé cuánto pesa una vaca, kilos de carne? Claro, En una última vez. instancia, para alimentar a 1.400 millones de personas, es decir, 7 Brasiles, 2 Europas, la Claro, es vaca, una por más que locura. tiene este sustento Nos cuesta. religioso, también te termina sirviendo mucho más como proveedor de comida diaria para todo el mundo. ¿no? Así como- Mucha manteca y muchísima leche también. Así como decíamos que también las bebidas tenían que ver con la cuestión de lo que había, en este caso, Exactamente. esta visión del por qué la vaca es sagrada, nunca lo había escuchado, es muy Sí, interesante. muy interesante. ¿Vas a dorar Voy el arroz entonces? Vamos a agregar el arroz ahora. ¿Y qué tengo acá? El ghee. Manteca que- clarificada. Que eso es manteca, que la fundimos, Y sacamos todo decantamos el y suero. le sacamos el suelo y las impurezas. Nosotros Exactamente. queda la grasa pura. Bueno, acá Dura ponemos, mucho, ¿no? Además. Muchísimo. Se conserva ponemos mucho. una buena cantidad porque queremos que esa parte del arroz abajo quede ese socarrón bien Ay, doradito. qué rico ese crocante abajo. Che, tenemos un videíto A ver. de Fer Duclos A ver. probando este mismísimo plato. En Bangladesh. A ver. Exactamente. Y quiero verle la cara, a ver, me muero. A ver si es la misma. Pero primero me muero por ver la pinza de dedo así con miedo. Vamos a verlo, a ver, ¿lo tenemos? Extrañaba mucho hacer esto. Bueno, me cae agüita de la nariz de lo picante que está. No puedo más. Es realmente así, o sea. Escuchame, contanos este fenómeno que lograste mediante la comunicación en redes de toda esta experiencia de viajar. Bueno, a ver, Una no locura. solo de India, sino de muchos Una locura. países de Asia, de Medio Oriente en general. Podríamos hablar de China también. Lo cierto es que sabemos muy poco de estos países. Lo que sabemos incluso a veces es generalmente lo malo. Y sin duda que no se puede negar que son países que tienen muchos problemas. Pero a ver, lo que siempre digo, el 99,9% de las personas son gente buena, laburante, que te acogen en sus casas con un montón de cosas para contar. Con mucha felicidad de recibirte, ¿verdad? Muchísima de recibirte. Que sí, a ver, comen diferente, tienen una religión diferente, tienen modos de pensar diferentes. Pero a ver, se trata muchas veces de que nadie intenta entenderlos tampoco. Y por supuesto que esto no quiere decir que hay que justificar todo, que no sé qué, pero mínimamente entender, Empatizar, hablar con ellos, empatizar. empatizar, tratar de Totalmente. ver lo que hacen. Digo, compartir street food, comida de calle con ellos, entender, bueno, y un poco mi cuenta y lo que yo empecé a hacer a partir de los viajes es eso, a ver, ir a estos países de los que no se sabe mucho, digo, uno dice Afganistán, Ruanda, Tailandia, lo que sea. Que poca data Poquísima, certera poquísima. y orgánica llegan, ¿no es Y que cierto? además, a ver, nosotros a veces los argentinos nos creemos el centro del mundo y cuando uno mira dónde están situados los países, estos países son el centro del mundo. Digo, Claro. por estos países pasó la ruta de la seda, Sí. se inventó el papel, la pólvora, Una locura. la cerveza, Sumeria, Fenicia, Babilonia, las civilizaciones hindúes. Entonces, es cierto que al mismo tiempo que sabemos muy poco de ellos, son países en los cuales hay muchísimo para descubrir. Y yo siempre digo lo mismo, si yo voy por ejemplo a España como periodista, ok, obviamente que la voy a pasar muy bien, que es un país muy confortable, etcétera, etcétera, lo que ya todos sabemos. Ahora, ¿qué hay nuevo para contar de España? La verdad que bastante poco. Ahora, si yo te digo, estoy en Tayikistán, a vos en ese momento se te abren 10 millones de preguntas. Una ¿Dónde locura. es? ¿Cómo es? ¿Qué comen? Claro. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es el Claro. mercado? Locura. ¿Qué hablan? Entonces,
periodísticamente es un terreno también muy fértil en el sentido de son lugares hermosísimos con gente buenísima, de los cuales se sabe muy poco y en los cuales hay muchísimo para contar. Entre todas las cosas para contar, por supuesto, esto, ¿no? Bueno, y los gastronómicos felices, ¿eh? Felices por Sí. esta experiencia y esta cercanía de platos, culturas, sabores que no las entendemos hasta que sucede esto. Ay, qué ¿No? Que viene Exacto. Feri y lo come con Lo la mano. cuenta. Mirá Mirá. lo que está haciendo. No, Lo que esto es hice, espectacular. Esto Puse sí. la manteca clarificada, arroz, puse pasas de uva, almendras picadas, hojas de cilantro y Mucho de menta. cilantro, qué Mucho. rico. Me imagino a mi mamá mirando, mi papá también, tal vez, y pensando, no sé si voy a la noche, pero en un par de semanas tratando de comer biryani. ¿O no? Sí. Sí, claro Y acá que vamos sí. a armar capas de arroz y pollo Qué y esta rica salsa. Sí. Y esto se tapa, por lo que pude investigar, que estuve investigando bastante, ellos lo tapan con un repasador así, con una tapa, y a veces también le suelen poner una masa muerta alrededor Ahí para va. que no salga todo el vapor, que se termine de cocinar el arroz con toda esa salsita ahí adentro sin que Qué genere. espectáculo. Es un Che, espectáculo. y el coco en esta preparación, no sé por qué me imagino con coco. Sí, Tal pero vez te no vi- imaginas con coco porque el coco está La- asociado a país, O al país no, ¿no? La tropical, leche de digamos. coco. Sí, Pero no vi creería que en receta. esta no, lo pienso más, por ejemplo, en el sudeste asiático. Bien, sí, Claro, Tailandia, Asiático Vietnam, full, full. aceite de También coco por hay- todos lados. claro. Hay Arroz, arroz, pero hay un poco más proteína, que hay- dulzón, ¿no? Como, Totalmente. como Bueno, caribeño en justo- algún punto. Totalmente. Hoy la tenemos a Julia acá, que es de Vietnam, y hoy venía y me decía, Gladys, siento la comida de mi... De tu viejo, de la Claro, familia. sí, de la totalmente. familia. Ah, y otra vez le pones arroz. Otra vez arroz. Esto es Ah, espectacular. Se va tapando otra vez. Esto es Y ellos espectacular. usan un agua que se llama agua de quebro. ¿Qué un- es el es- agua de quebro? Es un agua que tiene como un aroma floral. Y ellos le ponen unos chorritos de esa agua ¿Y esta qué es agua una que infusión? no, La verdad que yo la no la- venden así, agua Mirá. de quebro. Lo busqué y no, Mirá, en grande, Argentina qué no investigación llega, que tenés. pero es como el agua de azar, por Eso, te iba a decirte, decir, tal vez algo un chorrito así. de agua de azar en un... Exactamente, entonces le ponen chorritos así y también un poco de caldo, puede ser un poco de caldo de pollo que tenemos acá, pero como nosotros no tenemos el agua de quebra vamos a poner caldo. Bueno, el Y esto tema lo de tapamos. olores, ¿no? Wow, de la qué India. locura. Exacto. Bueno, qué experiencia fuerte ir a una cultura donde el olor es tan distinto al que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Por la cocina, por los condimentos, Por los la 1.400 cultura, millones de personas. Claro. hacinadas en poco espacio. Olor a ser humano al cabo, Sí, ¿no? Claro, O sea, totalmente. Che, y es una ciudad, si creemos que Buenos Aires es la ciudad que nunca duerme, es mentira. Tenemos que viajar, ¿no? al lado Exacto. de Delhi, Bombay o Calcuta, Buenos Aires es un refugio zen. La verdad es esa. O sea, te acostumbras a nunca más escuchar silencio, bocinazos 24/7, olores los peores de tu vida, digo, el ser humano, Sí. pero Claro. también los más hermosos. Pensemos que es una cultura de mucho incienso, por ejemplo, los saumerios por todos Flores, lados, flores de ofrendas a los dioses. Bueno, en Medio Oriente mucho, ella estaba hablando del agua de Quebro, ¿es? Sí. Bueno, los perfumes, ¿no? El Sí. agua de rosas, por ejemplo. Ellos También. son fanáticos del agua de Del rosas agua de para rosas también. ponerse perfume. Que Digo, en un momento pensé que era agua de rosa. bueno, creo que se usa para cocinar también, ¿no? lo usan para cocinar, sí. Bueno, y tapamos y a Esto lo cocinar. tapamos y lo dejamos a fuego bajo unos 15-20 minutos más que se termine de Tiene que cocinar ser el ese arroz. tipo de contenedores bien gruesito, ¿no? Sí, sí, Como para de que se hierro. forme ese socarrón abajo, que es lo más rico, el socarrón abajo, lo Che, más te rico. quiero felicitar, Ay, Gab, por esta gracias, investigación que una te genia. mandaste. Espectacular. Increíble, Gracias. cocinando rico como siempre. Y agradecerle a Fer Duclos. Sí. Fer, Por favor, gracias, por favor. Fer, querido. Que venga gracias muchas por la veces. invitación. Que venga, Que o venga sea, para- lo hacemos para parte contarnos, cocinero. claro. Che, contanos tus redes, Fer. Bueno, Periodistán en Twitter y en Instagram, simplemente con googlear aparece. Además he escrito libros, 2, sobre los viajes que hice en África y también Y se bueno, vendrán en Medio más. Oriente. Se vendrán más y muy pronto, antes de Navidad ya, de hecho muy probablemente la próxima semana, no debería anunciarlo, pero ya que estamos Sí, acá, claro, te lo veo todo el digo. país. Nada, el viaje que hice, me pasé desde febrero hasta noviembre, volví hace unos 30 días de India, Qué locura. así que bueno, el libro va a tener un poco que ver con esta India de la Ay, que qué hablamos, lindo. ¿no? Porque lo único que sabemos de estos países, generalmente y de India en particular, es yoga, meditación y ayurveda, y es verdad que es algo muy importante, pero también es verdad que la gente vive, no es que están meditando las Claro. 24 horas, entonces bueno, Viven, va a ser un laburan, libro... producen. Exactamente, va a ser un libro que vamos a hablar de esa India real, de carne Qué y hueso, lindo, ¿no? espectacular. Gla y este biryani increíble de pollo y Fer Duclos con todo ese amor y cultura periodística. Gracias. Bravo. Gracias, Fer, un placer enorme. Namaste. Namaste, qué hermosa frase. Mira, hoy me levanté diciendo esa palabra. Nos vamos a ir un cortecito en un ratito.